Citroën se ha caracterizado por ser tradicionalmente una marca innovadora con una fuerte personalidad. El GS es, junto con el CX, los últimos productos de su etapa independiente, libre de restricciones e imposiciones antes de que Peugeot se hiciese con el control de la compañía en 1975. Por esta razón, estamos ante un automóvil repleto de soluciones distintas, con un nivel de ingeniería adelantado a su época hasta el punto de que es difícil encontrar en un GS algo que no sea disruptivo, completamente diferente a sus rivales. Algunas características son evidentes y conocidas, como su suspensión hidroneumática regulable, pero otras no tanto. En este vídeo vamos a ir un paso más allá, desnudando al completo este pintoresco Citroën GS Club de 1976 para conocerlas todas. Por eso te recomiendo que te quedes hasta el final, porque algunas de ellas no tienen desperdicio y te sorprenderán. Recuerda suscribirte al canal para no perderte próximas entregas, y ahora también puedes convertirte en miembro, donde podrás acceder a contenido exclusivo. Tienes más información, como siempre, en la descripción del vídeo. El Citroën GS se presenta en 1970 despertando una gran admiración por su planteamiento futurista y aerodinámicas líneas. Quizás su papel más importante es el de cubrir el enorme hueco en la gama entre los económicos 2 caballos por abajo y el lujoso Icaro DS por arriba, sin olvidarnos de los AMI 8. Pero además, el GS democratiza la suspensión hidroneumática poniéndola al alcance de un público mucho mayor, en un momento en que las clases medias europeas comienzan a comprar su primer coche. Comenzamos la lista repasando la línea dinástica que comienza precisamente con el GS. El GSA es en realidad un rediseño con interesantes novedades que veremos más adelante, y de ahí saltamos al BX. En el 91 nace el ZX, pero como es un compacto del segmento C, no sucede a los BX y GS, aunque tenga un tamaño similar. Tampoco es hidroneumático, lo cual es revelador. La saga la completan los Santia y las dos generaciones de C5. Como comentaba, el GS cuenta con un aerodinámico diseño que fija el coeficiente de penetración del aire en un excelente 0,32, buena cifra incluso hoy día. La carrocería de superficie lisa, la rueda trasera parcialmente carenada y las concavidades del capó y parabrisas están detrás de este extraordinario valor. Pongámonos en contexto con algunos modelos de su época. Conviene tener en cuenta que el GS no estableció ningún récord, ya que el URSAF de 1949, que es prácticamente un avión con ruedas, calca el mismo valor de 0,32 pero 20 años antes. Hoy un C5X rebaja la cifra hasta los 0,26. La luneta trasera del GS no es cóncava como la del CX, pero al igual que este, podía estar repleta de alerones tan estéticos como funcionales como los de esta versión X2. Precisamente los GS y GSA dispusieron de varias versiones de carácter dinámico en un momento en que al público le empezaban a interesar, y mucho, las prestaciones. No obstante, la potencia de los motores no acompañaba, y la diferencia era más estética que otra cosa. En esta zona trasera se encuentra el que es para mí el principal defecto del coche, la portezuela que da acceso al maletero, y que obedece, según parece, a evitar un presunto plagio de diseño. A pesar de todo, disfrutamos de unos generosos 410 litros de capacidad, mientras que este problema se solucionará más adelante con el GSA, siendo una de las principales diferencias entre las dos variantes. Hace varias décadas lo normal era poder ver en un coche acabados en acero inoxidable, que en el GS se encuentran por varias zonas, como los paragolpes, y que en el GSA se convierten en plástico, otra de las diferencias más evidentes entre ambos.
Un aspecto que siempre me ha llamado la atención son los pequeños tapacubos centrales efecto espejo del GS, que son más grandes en el acabado Palace y también mayores en los CX y DS. Y más llama la atención todavía, sobre todo en comparación con los estándares actuales, la estrecha sección de los neumáticos, de solo 145 mm, que al menos ayudan a rebajar el coeficiente aerodinámico. El tubo de escape es cuanto menos llamativo y en mi opinión podía tener una forma menos errática y más armoniosa respecto a su esculpida carrocería, aunque es cierto que en los años 70 no era un elemento que despertase la atención del comprador. El silencioso final se encuentra en el centro. Cambiando de tercio, bajo el capó encontramos una característica técnica que a veces es pasada por alto, y es que todos los GS y GSA cuentan con motores de tipo Boxer, es decir, los cilindros se encuentran en horizontal paralelos al suelo, como en las mecánicas del Escarabajo o de los Porsche 911. Eso tiene una ventaja inmediata, y es que permite bajar el centro de gravedad, al concentrar más masa cerca del suelo. Pero la disposición Boxer no es la única peculiaridad del motor, sino que además se encuentra refrigerado por aire, una solución considerada obsoleta incluso en el momento de su comercialización. La ventaja es que se ahorra peso y en componentes de refrigeración, pero por el contrario limita las posibilidades de potencia del propulsor. De hecho, la potencia es uno de los grandes defectos del coche, no porque sea baja en sí, sino porque teniendo en cuenta su aerodinámica, con unos pocos caballos más y pequeños ajustes, hubiese barrido en prestaciones a cualquier otro coche de producción nacional. Otro rasgo ciertamente anacrónico es la posibilidad, al igual que en los 2 caballos, de poder arrancar un GS a manivela, como en los coches de preguerra, y de ahí el agujerito que podéis ver en la parrilla. Se hace a través de la llave del gato y ya os adelanto que tiene su truco y no es tan fácil como girarla un par de veces, pero puede sacarte de un apuro de forma rápida y a coste cero. No obstante, Citroën era consciente de la escasa potencia generalizada de sus motores y desarrolló una variante del GS con motor rotativo que entregaba unos impresionantes 107 caballos, pero lo hizo en el peor momento posible, en el contexto de la crisis del petróleo, y es que el birrotor consumía la friolera de 27 litros a los 100. Ese atrevimiento fue una de las causas de los problemas financieros de la marca. Como es bien sabido, el GS carece de muelles y amortiguadores, teniendo en su lugar esferas con nitrógeno y líquido hidráulico que se almacena en este depósito. El líquido es verde y se llama LHM, ya que al principio, con el DS 1955, se utilizaba uno rojo muy corrosivo, y con los C5 y C6 se emplea un nuevo fluido llamado LDS. Una de las mejores cosas de esta suspensión es que casi al instante mantiene la altura constante respecto al suelo. Continuamos por la parte delantera con los faros, y es que a pesar de que el GS nunca contó con faros direccionables que sí ofrecía el DS, a cambio su iluminación es destacable para la época, con lámparas de yodo de tipo H4. Si el exterior llama la atención, el habitáculo no se queda atrás, comenzando por el puesto de conducción. Frente a nosotros encontramos el otrora característico volante monobrazo de la marca, cuyo brazo no se encontraba centrado, como podéis ver aquí, sino que con la dirección recta dicho brazo descansa hacia la izquierda. Esto tiene dos explicaciones. Una es que en caso de choque se evitan ciertas lesiones, y otra, con más tintes de rumor, es que así se podía dirigir el coche con el brazo izquierdo asomando por la ventanilla. El cuadro de instrumentos parece extraído de un ovni. Los primeros GS equipan un sistema de lupa y lectura directa del velocímetro como el que veis, y que en tiradas posteriores del GS, como en el X2 que vimos antes, se sustituye por relojes convencionales que le restan mucha personalidad al coche. Sea cual fuera el cuadro, lo cierto es que su precisión dejaba bastante que desear, algo extensible a prácticamente cualquier otro modelo. El margen de error es grande, de forma que a 120 en realidad circulamos a 110.
Continuando con la instrumentación, hay dos indicadores que llaman la atención. Uno de ellos es el voltímetro, que antaño estaba bastante generalizado y que hoy es casi imposible de ver, y otro, el cuentakilómetros total con solo 5 cifras, ya que eran pocos los coches que rebasaban los 100.000 kilómetros. Curiosamente, el GS monta palancas normales para intermitentes y alumbrado, de las pocas cosas convencionales que vamos a encontrarnos en el puesto de conducción. En el GSA, su rediseño, se utilizan los famosos tambores o piñas a ambos lados del volante que aglutinan toda la botonería, tan originales como prácticos. Es decir, hay GS con cuadro de lupa y otros con cuadro convencional, y en todo caso con palancas normales, mientras que los GSA recurren a tambores y cuadro de lupa. Ni siquiera el freno de mano es normal, se encuentra en todo el centro del salpicadero, al servicio del conductor ante posibles emergencias, por ejemplo si falla el sistema hidráulico. Otro aspecto que ha cambiado mucho con los años es la superficie acristalada de los coches y por tanto su visibilidad. Como os podréis imaginar, conducir un GS es toda una experiencia. El tacto de conducción, suavizado por la suspensión hidroneumática que trabaja bajo nuestros pies, es tan peculiar como toda la disposición de los mandos. Los aireadores parecen los de un coche actual, diferenciándose bastante de los de cualquier competidor. También es curiosa la localización del cenicero, emplazado en la parte superior, gadget imprescindible hace 50 años en un contexto de una sociedad más fumadora que la actual. De hecho, en las revistas y catálogos se solía indicar el número de ceniceros disponibles, todo un lujo. En la actualidad, las cajas manuales tienen 6 marchas y las automáticas hasta 10, pero los primeros GS salían de fábrica con una de 4. Entre los asientos encontramos dos elementos que no esperaríamos encontrar en otro coche. De un lado, la palanca que regula la altura de la suspensión y de otro, la radio. Una puntualización importante es que la suspensión del GS se regula en 3 posiciones diferentes, la normal de marcha, una alta y una baja. Pero en otros Citroën hidroneumáticos disponemos de una altura más, es decir, de un total de 4, con una posición semi-alta o intermedia. Detrás encontramos una puerta fina, con un mando de apertura también curioso, aunque no llega a rozar la originalidad del famoso sistema de gatillo de los CX. Las marcas evolucionan en mayor o menor medida sus posicionamientos de mercado y su propia esencia. Es algo que podemos intuir a través de los logos. De hecho, muchos rediseños del emblema de Citroën coinciden con cambios de rumbo de la firma. Y por último, aquí vamos a ver la relación de unidades vendidas de los GS BX y Santia, teniendo en cuenta que los dos primeros estuvieron en producción más años. Hoy las berlinas están prácticamente extinguidas y estas cifras obviamente no van a volver. En definitiva, subirse a bordo de un GS es hacerlo a bordo de una máquina del tiempo. Es realmente admirable cómo cada rincón, cada componente y cada solución es, a la vez, diferente y efectiva. Y es que muchas veces no somos conscientes de que cuando conducimos un GS tenemos bajo nosotros un sistema hidroneumático que es una obra de arte de la ingeniería, o una carrocería esculpida para esquivar el viento. Honestamente, y atendiendo también a su cotización actual, creo que ni el mercado ni el grueso de aficionados hacen justicia con este automóvil. Puede gustarte más o menos, pero difícilmente podemos encontrar otro coche más auténtico, personal y avanzado.